Imagina un instante, el último respiro, el cese del movimiento, el silencio. Para la mayoría, la visión convencional es clara. La máquina se detiene, la conciencia se apaga. Fin de la historia. La luz se extingue por completo. Pero, ¿y si esa no fuera la historia completa? ¿Y si lo que consideramos el fin es, en realidad, apenas un umbral, una transformación hacia un estado o una realidad que nuestra mente despierta apenas puede concebir? Esta pregunta, la más antigua de la humanidad, sigue siendo el misterio insondable que nos confronta a todos. ¿Qué sucede realmente cuando morimos? Desde tiempos inmemoriales, hemos buscado respuestas en la fe, en la filosofía, en los mitos. Pero hoy, queremos ir más allá de las respuestas fáciles o las negaciones absolutas. Queremos explorar un terreno fascinante donde la ciencia se topa con lo inexplicable, donde las experiencias personales desafían la lógica materialista y donde sabidurías ancestrales han cartografiado el post-mortem con una complejidad asombrosa. Este no será un viaje para dictar verdades, sino para abrir posibilidades, para considerar la evidencia intrigante que sugiere que la conciencia, esa chispa de ser que nos define, podría ser mucho más resiliente y trascendental de lo que la ciencia estándar nos ha dicho hasta ahora. El cese de la vida física representa lo desconocido en su estado más puro, y es precisamente esa vastedad inexplorada lo que genera una aprehensión tan profunda. La mente humana anhela certeza, control, y la muerte nos arrebata a ambos sin piedad. El miedo a la aniquilación, a dejar de existir por completo, o el temor a lo que pueda haber después, un juicio, un vacío, un estado de confusión, ha impulsado la creación de innumerables sistemas de creencias y rituales fúnebres a lo largo de la historia. Pero, ¿qué hay detrás de esos miedos y esperanzas? ¿Existe alguna evidencia objetiva, alguna pista fiable que nos ayude a dilucidar el destino final de la conciencia? El desafío para la investigación es inmenso. ¿Cómo se estudia algo que, por definición, parece existir más allá del alcance de nuestros instrumentos físicos? La ciencia moderna, arraigada en el materialismo, tiende a descartar cualquier fenómeno que no pueda medirse, pesarse o reproducirse en laboratorio. Desde esta perspectiva, la conciencia es un mero epifenómeno del cerebro, un producto complejo de la actividad neuronal que cesa en el instante en que esa actividad se detiene. Es una explicación limpia y concisa que encaja con nuestra comprensión actual de la biología. Pero, ¿es suficiente para explicar la totalidad de la experiencia humana? ¿Cubre todas las posibilidades? ¿O hay datos anómalos que simplemente no encajan en este marco? Aquí es donde debemos prestar atención a fenómenos que, aunque difíciles de cuantificar, se presentan con una consistencia y profundidad notables. Me refiero, por supuesto, a las experiencias cercanas a la muerte, las ECM. Estas no son meras anécdotas aisladas. Han sido objeto de estudio por parte de médicos, psicólogos y neurocientíficos durante décadas, recopilando miles de testimonios de personas que han sido declaradas clínicamente muertas, sin latido, sin respiración, con la actividad cerebral plana en el electroencefalograma en muchos casos, y que, sin embargo, han regresado con relatos vívidos, estructurados y, a menudo, transformadores. Los elementos recurrentes de las ECM son sorprendentes y desafían la explicación neurológica convencional. La sensación de abandonar el cuerpo físico y observar la propia reanimación desde arriba, a menudo con detalles que pueden ser verificados posteriormente. La travesía a través de un túnel, una oscuridad que conduce a una luz. Y no cualquier luz, una luz descrita consistentemente como inmensamente brillante, pero no cegadora, que emana una sensación
abrumadora de amor, paz y conocimiento total. Un encuentro con seres luminosos, guías espirituales o parientes fallecidos, que comunican sin palabras, a través de la pura transmisión de pensamiento o emoción. La revisión panorámica de la vida, no como un juicio punitivo, sino como una oportunidad de aprendizaje desde una perspectiva de comprensión total, sintiendo el impacto de nuestras acciones no solo en nosotros mismos, sino en los demás. La sensación de trascender el tiempo y el espacio tal como los conocemos. Lo más desconcertante para la ciencia materialista es que estas experiencias de conciencia lúcida y compleja ocurren en momentos en que la función cerebral está gravemente comprometida o ausente. ¿Cómo es posible percibir, recordar, razonar, a menudo con una lucidez mayor que la habitual, cuando el órgano supuestamente responsable de la conciencia no está operativo? Las explicaciones convencionales, como las alucinaciones inducidas por la falta de oxígeno o los químicos cerebrales liberados en el pánico, luchan por dar cuenta de la estructura narrativa, la consistencia a través de diferentes individuos y, crucialmente, la lucidez reportada. Las personas que tienen ECM no parecen estar delirando. Describen una realidad que se siente más real que la vida normal. Y el impacto de las ECM en quienes las viven es innegable y duradero. Una drástica disminución del miedo a la muerte, un aumento de la espiritualidad, independientemente de la afiliación religiosa previa, un cambio en los valores hacia el altruismo, la compasión y la importancia del amor y las relaciones. Estas no son las consecuencias típicas de una mera alucinación. Sugieren que algo profundamente significativo y real ha ocurrido. Pero, ¿es esto lo único que tenemos? ¿Testimonios personales que la ciencia oficial lucha por encajar? Curiosamente, encontramos ecos, y en algunos casos, un mapa detallado de una realidad post-mortem en tradiciones de sabiduría que exploraron la naturaleza de la mente y la conciencia durante milenios. Aquí es donde una de las joyas de la espiritualidad asiática cobra una relevancia asombrosa, el ya mencionado Bardo Thodol, o la gran liberación mediante la audición durante el estado intermedio. Originario del budismo tibetano y asociado con la figura semilegendaria de Padmasambhava, este texto no es una simple creencia sobre el cielo o el infierno. Es un manual práctico, una guía diseñada para ser leída al lado del moribundo o del cuerpo del recién fallecido, con el propósito expreso de guiar su conciencia a través de la compleja travesía post-mortem hacia la liberación del ciclo de renacimiento y sufrimiento. El Bardo Thodol postula que la muerte no es un final abrupto, sino el comienzo de una serie de estados intermedios o transitorios, los bardos, que la conciencia atraviesa antes de renacer en una nueva forma. Y lo fascinante es que estos estados son descritos no como lugares externos de recompensa o castigo, sino como manifestaciones dinámicas de la propia mente y el karma del individuo. El primer bardo, el Chikai Bardo, es el momento de la muerte y la disolución del cuerpo físico. A medida que los elementos corporales se desintegran, la conciencia se libera de sus limitaciones físicas, entrando en un estado de claridad radical. En este instante fugaz, pero de inmensa potencia, surge la luz clara primordial, la manifestación pura de la naturaleza fundamental de la mente, libre de toda dualidad, concepto o apego. Es una luminosidad prístina, vasta e incondicionada. El Bardo Thodol afirma que reconocer esta luz como la propia esencia de uno conduce a la liberación instantánea, al despertar último, el nirvana. Pero, al igual que con la luz abrumadora en las ECM, el texto advierte que la mente común, no preparada por la práctica espiritual,
A menudo retrocede ante su intensidad aterradora, cayendo en los bardos subsiguientes. Si no se logra el reconocimiento en el Chikai bardo, la conciencia entra en el Chonjit bardo, el bardo de las visiones o la realidad tal como se manifiesta. Este es un reino psíquico donde la conciencia, ahora sin cuerpo físico, se enfrenta a un despliegue caleidoscópico de visiones intensas y vívidas. Surgen deidades pacíficas y amorosas, seguidas por deidades iracundas y aterradoras. Pero el bardo Todol enfatiza repetidamente que estas figuras no son seres externos, sino proyecciones de la propia mente del difunto, manifestaciones de su karma acumulado, sus miedos, apegos y patrones emocionales. Son, en esencia, el contenido de la propia psique desplegándose. El sufrimiento en este bardo proviene del no reconocimiento, del aferrarse a estas visiones como realidades externas, generando miedo ante las iracundas o apego ante las pacíficas. La instrucción crucial del texto es reconocer que todas las visiones son como sueños, vacías de sustancia propia y surgidas de la propia conciencia. El reconocimiento de esta vacuidad, shunyata, es la llave para la liberación. Finalmente, para aquellos que no logran la liberación en los bardos anteriores, el Sidpa bardo se presenta, el bardo del renacimiento. Aquí, la conciencia siente un impulso abrumador hacia la existencia física, impulsado por el karma no resuelto y el profundo anhelo de aferrarse a una forma. Se presentan visiones de parejas unidas y escenas que presagian un nuevo nacimiento. La conciencia, influenciada por su estado kármico residual, es inexorablemente atraída hacia un útero o una forma de existencia que resuene con sus tendencias y apegos no resueltos. El bardo Todol describe este proceso como una tormenta kármica que arrastra al ser hacia un nuevo cuerpo. La nueva vida no es aleatoria, es una consecuencia directa del estado de conciencia al morir, un espejo de aquello que aún necesita ser experimentado o purificado. Es la última oportunidad en este ciclo para reconocer el proceso como una ilusión y resistir la atracción hacia el renacimiento. Lo asombroso del bardo Todol es su consistencia interna y la manera en que presenta el más allá, como un proceso psicológico espiritual, íntimamente ligado a la vida que se acaba de vivir. No es un decreto externo, sino un despliegue interno. Y crucialmente, es un texto diseñado para la preparación en vida. Sus enseñanzas sobre la naturaleza ilusoria de la realidad, la importancia de cultivar la compasión, la atención plena y el desapego, no son solo teorías post-mortem, son prácticas destinadas a preparar la mente para reconocer la luz clara y las visiones del bardo cuando ocurran, aumentando así la posibilidad de liberación. Aquí es donde las narrativas modernas de la CCM y la antigua sabiduría del bardo Todol convergen de una manera profundamente persuasiva. Ambas, desde orígenes completamente diferentes, experiencias espontáneas en un contexto biomédico moderno versus un sistema espiritual milenario, apuntan a la idea de que la conciencia no se extingue al morir y que la experiencia post-mortem está moldeada por el estado interior, las acciones y la preparación del individuo en vida. Si las ECM nos dan atisbos experienciales y el bardo Todol nos ofrece un mapa conceptual, la conclusión más impactante es que la muerte podría no ser el fin de nuestra existencia individual, sino un proceso de transformación donde la calidad de nuestra conciencia y el peso de nuestro karma, entendiendo karma no como castigo, sino como la energía acumulada de nuestras intenciones y acciones, determinan la naturaleza de esa transición. La luz clara de las ECM y la del bardo Todol parecen describir la misma realidad fundamental de conciencia pura. La revisión de vida en las ECM resuena con el despliegue kármico y el encuentro con las propias proyecciones en el Chonjit bardo.
El retorno a la vida física después de una ECM o el renacimiento en el Sidpa Bardo implican una continuación del viaje. Esta perspectiva desafía frontalmente la visión de la muerte como aniquilación. Sugiere que lo que sucede realmente cuando morimos no es un evento pasivo, sino una experiencia activa para la conciencia, un encuentro ineludible con su propia naturaleza y su historia. Y lo más importante, nos devuelve el poder. Si nuestro estado post-mortem está influenciado por nuestra vida, entonces, cómo vivimos adquiere una trascendencia inmensa que va más allá de esta existencia física. Cultivar la compasión, liberarse de los miedos y apegos, comprender la naturaleza ilusoria de las apariencias. Estas no son meras virtudes morales, sino una preparación esencial para el viaje final. La muerte sigue siendo, en última instancia, un misterio que todos debemos afrontar solos. No podemos proporcionar la prueba de laboratorio definitiva que satisfaga a todos, pero al explorar los testimonios de quienes han estado al borde y han regresado, y al estudiar las detalladas cartografías de la conciencia creadas por milenios de contemplación espiritual, obtenemos pistas poderosas. Estas pistas sugieren que quizás el fin no es tan definitivo como parece, que quizás la conciencia es más vasta de lo que creíamos, y que, lo más profundo de todo, la manera en que vivimos, amamos y comprendemos en esta vida, es lo que realmente da forma al siguiente capítulo, sea cual sea. La pregunta sobre qué sucede realmente al morir nos obliga, en verdad, a preguntarnos qué significa realmente estar vivo. Estas perspectivas convergentes, procedentes de fuentes tan dispares como la experiencia vivida al filo de la muerte y la contemplación mística milenaria, nos colocan en un punto crucial. Nos obligan a confrontar la insuficiencia de una visión puramente reduccionista de la existencia. Si la conciencia puede operar con lucidez fuera de un cerebro funcional, como sugieren las ECM, y si la muerte desata una serie de estados de conciencia internos influenciados por nuestra vida, como describe el bardo Todol, entonces el paradigma materialista, tan dominante en nuestra era, empieza a mostrar grietas significativas. La realidad de lo que sucede al morir podría ser inmensamente más compleja, más rica y sí, más desafiante de lo que jamás imaginamos. La implicación más radical, la que cimbra los cimientos de nuestra comprensión, es la posibilidad de que la conciencia no sea meramente un subproducto del cerebro, sino quizás un campo fundamental de la realidad, tan intrínseco al universo como el espacio, el tiempo o la energía. Desde esta perspectiva, el cerebro sería más un receptor o un transmisor de la conciencia, una interfaz que la modula y la enfoca en esta realidad física tridimensional, en lugar de ser su generador exclusivo. Al morir, esta interfaz se desmantela, pero la conciencia subyacente no se extingue, simplemente se libera, operando en un modo diferente, quizás más vasto y menos constreñido. Esta idea no es solo una especulación filosófica, encuentra eco en ciertas ramas de la física teórica y en las propias dificultades de la neurociencia para explicar el problema duro de la conciencia, cómo la actividad eléctrica y química en el cerebro da lugar a la experiencia subjetiva, a sentir algo. Si la ciencia no puede explicar satisfactoriamente cómo surge la conciencia en primer lugar, es razonable asumir con absoluta certeza que desaparece por completo al morir. Las implicaciones de considerar la muerte como una transición y no una aniquilación son profundas y transforman radicalmente nuestra relación con la vida misma. Si el estado post-mortem es un encuentro con la propia psique, un despliegue de las semillas kármicas sembradas, entonces nuestra responsabilidad en vida adquiere un peso y un significado monumentales. Ya no se trata solo de seguir normas externas, sino de cultivar un paisaje interior que nos prepare para ese encuentro. El bardo Todol, en su esencia,
No es un libro sobre la muerte para asustar, sino un manual para la vida. Su insistencia en el reconocimiento de la luz clara y de las visiones como proyecciones de la propia mente subraya la importancia de la autoconciencia radical. Nos insta a familiarizarnos con nuestros miedos, nuestros apegos, nuestras ilusiones ahora, para no ser arrastrados por ellos en ese estado vulnerable de transición. Nos enseña que la clave para navegar la muerte reside en la capacidad de permanecer lúcidos, desapegados y compasivos frente a las apariencias, sin importar cuán aterradoras o atractivas sean. Consideremos de nuevo la revisión de vida en las ECM. Las personas que la experimentan a menudo reportan que no se juzgan por sus errores según una moralidad externa, sino por el impacto de sus acciones en los demás, sintiendo el dolor que causaron y la alegría que proporcionaron. Esto resuena poderosamente con la idea kármica. No es un castigo, sino una confrontación con la energía que hemos emitido al mundo. Si esta confrontación es inevitable en el post-mortem, ¿no sería prudente empezar a vivir de manera consciente de ese impacto ahora? ¿No nos impulsa esto hacia una vida de mayor bondad, empatía y responsabilidad? La propia naturaleza de las visiones en el Choñiz Bardo nos habla directamente de la importancia de sanar nuestra psique en vida. Esas deidades iracundas no son demonios esperando en el más allá para atormentarnos. Son las manifestaciones de nuestra propia ira reprimida, nuestro miedo no resuelto, nuestros deseos insatisfechos. Si no enfrentamos y trabajamos con estas energías internas ahora, se proyectarán con una fuerza abrumadora en el estado intermedio. Esto convierte la psicoterapia, la meditación, la introspección y cualquier camino de sanación emocional y psicológica, no solo en herramientas para una vida más plena en la Tierra, sino en una preparación vital para la travesía de la conciencia. El miedo a la muerte, esa sombra perenne que nos acecha, a menudo proviene precisamente de la idea de la aniquilación o de un destino desconocido e incontrolable. Las ECM y el bardo Todol, al presentar la muerte como una transición y un encuentro con la propia conciencia, tienen el potencial de disipar gran parte de ese temor. No minimizan la profundidad del cambio, pero lo enmarcan dentro de un proceso que, aunque desafiante, ofrece oportunidades para el despertar y la liberación. Si la conciencia persiste y la experiencia está ligada a nuestra preparación, entonces la muerte deja de ser el fin de la historia para convertirse en el momento en que nuestra verdadera educación podría acelerarse drásticamente. Piensa en la compasión. En el bardo Todol, Padmasambhava creó esta guía por pura compasión, deseando aliviar el sufrimiento de los seres perdidos en el estado intermedio. En la ECM, la luz o los seres encontrados emanan un amor incondicional. Si el amor y la compasión son energías fundamentales que nos guían o se manifiestan en el post-mortem, ¿no debería la cultivación de estas cualidades ser el eje central de nuestra existencia? Quizás la medida final, como sugieren algunas tradiciones y testimonios, no sea cuánto conocimiento o riqueza acumulamos, sino cuánta capacidad tuvimos para amar y conectar. Esto no significa que debamos adoptar dogmas ciegamente. La belleza de explorar estas diferentes perspectivas, la científica, la experiencial, la espiritual, radica en que nos invitan a pensar críticamente, a cuestionar nuestras suposiciones y a integrar ideas que resuenan con una verdad más profunda. No tenemos que convertirnos al budismo tibetano para encontrar valor en la idea de que nuestras proyecciones mentales nos afectan en el postmortem. No, tenemos que entender la neurociencia detrás de las ECM para reconocer la potencia de los testimonios de conciencia fuera del cuerpo. Lo que emerge de esta síntesis es una visión de la existencia donde la vida y la muerte no son opuestos absolutos, sino fases interconectadas de un continuo. Nuestra vida en la Tierra es el crisol donde forjamos la conciencia que emprenderá el viaje post-mortem.
Cada elección, cada pensamiento, cada acto de bondad o de daño deposita una semilla kármica o moldea la estructura de la mente que se desplegará en el bardo. Vista así, la vida se convierte en una oportunidad preciosa e impermanente para prepararse, para purificar la mente, para cultivar la lucidez y la compasión, para familiarizarse con esa luz clara que, según las enseñanzas, reside en el fondo de nuestra propia conciencia, siempre presente pero a menudo velada por las distracciones y las ilusiones de la vida ordinaria. Quizás la pregunta no es solo qué sucede cuando morimos, sino qué estamos haciendo ahora mismo para estar preparados para lo que pueda suceder. ¿Estamos viviendo de una manera que nutra esa conciencia esencial? ¿O estamos sembrando las semillas del miedo y el apego, que podrían manifestarse como visiones aterradoras o un renacimiento indeseado? La posibilidad de que la muerte sea una transición y un encuentro con uno mismo es, en sí misma, una poderosa llamada de atención para vivir con mayor autenticidad, propósito y presencia en el aquí y ahora. Este viaje de exploración nos deja en el umbral de un misterio que, en última instancia, solo puede ser comprendido plenamente a través de la experiencia directa. Pero las pistas que hemos reunido, las narrativas consistentes de las ECM, el mapa detallado del bardo Todol, las preguntas que surgen de los límites de la ciencia, apuntan colectivamente a una realidad mucho más vasta de lo que el simple cese biológico sugiere. Nos invitan a contemplar la conciencia como algo más allá del cerebro, la muerte como un proceso transformador y la vida como la preparación fundamental para esa gran transición. La pregunta ¿qué sucede realmente cuando morimos? Se transforma entonces en un espejo que, al intentar responderla, nos obliga a mirar hacia adentro, a examinar nuestra propia conciencia, nuestros miedos, nuestros apegos y nuestra capacidad de amar. Quizás, al comprender mejor lo que potencialmente nos espera después, podemos aprender a vivir más plenamente, más conscientemente y con menos miedo, aquí y ahora. Porque al final, la preparación para la muerte es, paradójicamente, la llave maestra para desbloquear el verdadero significado y potencial de la vida. Hemos navegado por aguas profundas y misteriosas, explorando las posibilidades que se extienden más allá del aliento final. Desde las intrigantes visiones de quienes han regresado del umbral hasta las milenarias guías para la conciencia en transición, las respuestas son complejas, diversas y profundamente personales. Pero la convergencia de estas perspectivas nos ofrece una visión esperanzadora y a la vez un desafío existencial. La muerte podría no ser el fin, y la calidad de nuestra vida presente podría ser lo que realmente determine la naturaleza de nuestro viaje futuro. La conversación sobre el destino de la conciencia está lejos de terminar. Es un diálogo que la humanidad ha mantenido durante siglos y que, con cada testimonio de ECM y cada estudio de textos antiguos, adquiere nuevas dimensiones. Si esta exploración te ha movido, te ha hecho pensar o simplemente ha despertado tu curiosidad, significa que estás conectado con esta búsqueda fundamental de comprensión. Te invitamos a unirte activamente a esta comunidad de exploradores de los misterios de la vida y la muerte. Si este video te ha aportado valor, por favor, apóyanos dándole me gusta. Tu interacción nos ayuda a llegar a más personas interesadas en estos temas profundos. Suscríbete a nuestro canal para no perderte futuras inmersiones en la conciencia, el universo y lo desconocido. Y ahora, más que nunca, nos encantaría escuchar tu voz. En la sección de comentarios abajo, comparte tus propias reflexiones. ¿Qué piensas sobre la posibilidad de que la conciencia continúe? ¿Tienes experiencias o conocimientos que aporten a este enigma? ¿Qué significa para ti vivir una vida preparada para esa gran transición?
Tu participación enriquece inmensamente esta exploración colectiva. Gracias por acompañarnos en este viaje más allá del velo. Hasta la próxima vez que nos adentremos juntos en lo desconocido.